¿Cómo están, amigos? Nuevamente aquí en nuestro podcast Entre Páginas, este programa donde queremos acercar el mundo de las letras, de la literatura, los libros, a usted que nos está viendo, a usted que nos está siguiendo a través del tablet celular, a través de la Smart TV, a través del computador. Estamos totalmente tecnologizados ya, porque sí, esto va apuntando a usted a través de nuestra plataforma cultural Pilsic, nuestras redes sociales y las redes sociales de los medios asociados con nosotros, que seguramente nos está viendo ahora o verá más adelante. Porque estas conversaciones son atemporales, ya no son conversaciones que sean temporales por una actualidad puntual. Estamos en medio de la Feria del Libro, pero aprovechamos de conversar con autores de múltiples temas, ya, porque queremos que esté este conversatorio, usted acceda, usted se interese, usted quiera acercarse a los libros. Ese es nuestro interés. Y en estos conversatorios logramos que usted llegue a interesarse en conocer a la persona que entrevistamos o conocer más personas que estamos entrevistando, habremos cumplido nuestro objetivo. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Libro de la Lectura, que nos permitió financiar esta actividad y poder hacer estos 32, estaba conversando con el grupo, con los productores, 32 podcasts. Me va a terminar odiando, pero bueno, a mí ódieme, pero no odio a nuestro entrevistado. Estamos hoy día con un gran amigo nuestro que es el músico, un destacado músico, cantautor, compositor folclórico, pero además escribe, ¿ya? Y ha escrito y ha publicado 2 o 3 libros. Nosotros, por lo menos, yo le conozco 2 que lo editamos a través de nuestra editorial Pilsic, más otros que editó en algún minuto referente a su padre, referente a distintas temáticas, y siempre ha querido estar vinculado con el mundo del libro. Mario Bernal Duarte, quien además en esta versión de la Feria del Libro fue reconocido por su trayectoria artística y cultural, como institución se reconoció. Mario, bienvenido a este podcast, bienvenido a conversar de literatura, bienvenido a este espacio. Gracias, Patricio. Bueno, como lo dije en el momento en que el otro día estuvimos juntos en la inauguración, siento yo que estoy muy ligado a Pilsic, muy ligado no solamente por estar participando en estas actividades puntuales de la feria, sino que también en trabajos que se han hecho a través del tiempo, de muchos años, de muchas giras, de mucho compartir, de mucho llevar nuestra identidad por distintos países y distintos continentes, Patricio. Por supuesto, Mario es director del grupo Punahue, un grupo que tiene una larga trayectoria musical en Antofagasta, uno de los grupos más reconocidos y conocidos que cultivan toda la música nuestra del norte. Con Mario hemos hecho una cantidad de locuras, gira por toda la región. Estuvimos en Santiago, me acuerdo esa vez que fuimos a dar el recital en Santiago, en el GAM, justo cuando Chile salió campeón de la Copa América, que creo que nadie esperaba que fuera campeón y por lo tanto no tuvimos una gran audiencia, que estaba todo el mundo en la calle celebrando, pero igual hicimos el trabajo que había que hacer. Estuvimos en Lima, estuvimos en Arequipa, ya estuvimos en el Congreso de Chile, pero además en giras internacionales de alto calibre, como decía Lima, cuando Chile fue país invitado a honor, Chile como región de Antofagasta, el grupo Punahue estuvo ahí en uno de los estelares. Estuvimos en La Habana muchas veces recorriendo barrio de La Habana, La Lisa, Regla, recorriendo distintos lugares con el grupo Punahue y obviamente cantando en la Feria del Libro, en Rusia, en San Petersburgo, en Moscú, Francia, en París. O sea, de verdad que hay una trayectoria no menor contigo, Mario, con el grupo, y que nos liga mucho a nosotros como proyecto cultural con ustedes. Hay una identidad que más o menos ya está asimilada y que son siempre parte de este tema. Pero más allá de hablar de la gira, que podemos hacer un podcast completo respecto de todas las cosas que han sucedido en esta gira, yo aquí te invité, Mario, en tu calidad de escritor, porque también lo eres, ¿ya? Sí. Y porque también uno quiere conocer y rescatar otras cosas distintas de las que conoce a la gente no común y corriente, ¿ya? Estábamos hablando el otro día con un gran escritor acá que no es reconocido como tal, él es más científico, pero que cuando tú descubres la obra de él es espectacular, ¿ya? Lo mismo que digo yo, tú, Mario, ¿cuándo empezaste a escribir o qué es lo que te ha hecho llegar a las letras, digamos? Claro, mira, a ver, buen tema. Para mí la literatura siempre ha estado en mi vida y yo creo que si no hubiese sido músico me hubiera dedicado de lleno a la literatura, eso es así. ¿Por qué? Por una formación de vida familiar. Yo desde muy pequeño, gracias a mi madre, a mi padre, me introduje en lo que era la literatura como lector, a los grandes autores latinoamericanos principalmente y los grandes autores mundiales. Y eso me llevó a también incursionar primero en la poesía, lo que tú eres, un poeta, y posteriormente en la poesía musical. La poesía musical es un género muy distinto a la poesía abierta, que le digo yo, sino que tiene que estar la poesía musical sujeta a una métrica cortita, que impacte, es otra técnica. Y de ahí
primero salté al cuento, creando mis cuentos, y me empecé a dar cuenta, a propósito de cuentos, de que cuando yo concursaba me iba bien. Curiosamente me iba bien. Siempre salía dentro por lo menos de las menciones honrosas. Y yo dije, bueno, algo habrá acá. Y posteriormente salté a la novela corta, que es lo último que he estado haciendo. Y pienso yo que me voy a dedicar más de lleno a esto ahora, porque en lo que es la música también requiere de un esfuerzo bastante grande cuando tú trabajas con muchos músicos. En cambio, la literatura es algo más introspectivo, tú lo trabajas un poco más solo. Y siempre sí teniendo absolutamente claro que mi temática central es el patrimonio cultural del norte de Chile. Esa es mi temática central. No, mira, hay dos cosas que yo estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, la literatura, escribir es muy solitario, ¿ya? Sí. Ese no es un ejercicio colectivo, porque en el fondo el escritor escribe lo que él quiere, cómo quiere, cuándo quiere y dónde quiere, ¿ya? Exacto. A diferencia de las creaciones colectivas, especialmente musicales, que requiere obviamente un orden, una métrica, una responsabilidad implícita, una cantidad de juntas que a veces se dan, a veces no se dan, ensayo, implica muchas cosas que también generan, o sea, si hay una disciplina, eso no hay problema. El problema es cuando ya las disciplinas se van disipando, claro. Y cuando el tiempo también desgasta las relaciones y todo, si eso es natural en los seres humanos, ¿ya? Pero antes del tema de las letras, de plano, para que conversemos de la literatura, yo siempre te he comentado que en general las creaciones tuyas tienen esa temática poética y patrimonial, ¿ya? Hay algunas canciones que el grupo Unagua interpreta en todas sus composiciones, del cual tú eres director y probablemente eres de los que lo ha compuesto, que hablan mucho del sentido de identidad regional, ¿ya? Hablan mucho de las piscinas pampinas, de la vida de los pampinos, pero también mucho de los pueblos originarios, ¿ya? Aquí hay mucho de la identificación tuya con el territorio con que vive, que es una de las opciones que tienen los creadores. Los creadores tienen esa opción absolutamente abierta a hablar y crear desde el sentido patrimonial mismo, de un sentido identitario, como también tienen la libertad de enajenarse. Tú optaste por, digamos, buscar y asentar tu obra en lo que es la región de Antofagasta. Exactamente, sí. Así tal como lo dices tú, bueno, a ver, yo soy músico y escritor, entonces de alguna u otra manera siempre están las dos cosas muy vinculadas, así que disculpen si de repente lo llevo a la música. Pero en lo que es la literatura, por ejemplo, y la música, he venido haciendo un trabajo hace un tiempo ya, ¿sí?, de los autores nortinos. De hecho, en la inauguración de este FILSIC se puso en escena un trabajo, a mi modo de ver, que a mí me gusta mucho y yo creo que puede ser interesante para las personas, que habla de los grandes escritores del norte, tanto los que ya no están como los que están actualmente. Y se hizo un trabajo bastante interesante en lo musical y en lo literario. Ahí se fundieron las dos cosas, Patricio. Inclusive, por ejemplo, partimos con escritores de la talla de Mario Bamonde, de Andrés Abela, pasamos después a lo que está actualmente Nelly Lemus, el mismo Patricio, él es poeta, salió también ahí yo le compuse un tema con su poesía, aunque dice que yo le cambié un poco las cosas, pero es la libertad del músico. Y ¿cómo se llama? También Wilfredo Dorador, también hay unos del Mario Bernal Padre, también hay ahí. Entonces, sí, ese rescate a mí me pareció súper interesante, porque en el fondo hay obras, como uno decía, que son de autores clásicos contemporáneos. Sabela, nosotros tenemos una cultura de sabeliana acá, ya, o sea, tenemos un liceo, un aeropuerto, una avenida. Claro. Pero nadie ha leído a Sabela, ¿eh? Es una cosa impresionante. Porque además no está el acceso al libro de él, cuesta mucho editarlo por los derechos que lo tiene el nieto y que no quiere soltarlo, qué sé yo. Entonces no hay mucha literatura de Sabela. Cuesta encontrar a alguien que haya leído. Mario Bamonde pasa lo mismo, ¿ya? Sí. Mario Bamonde es un gran autor, pero está perdido los derechos de edición de él, porque nadie sabe a quién pedírselo, entonces nadie se atreve a editarlo, ¿ya? El caso de Nelly, bueno, Nelly Lemus es una gran autora, ¿cómo se llama? Una gran poeta y gran maestra de danza, o sea, las obras de ella están publicadas, han sido musicalizadas por Iyapu, muchos de ellos, sí, claro. Entonces también por Punahue a mí fue un honor obviamente que me hayan incorporado, pero hay varios de ese trabajo que implica, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver los autores y musicalizar, porque no es fácil musicalizar un poema. No. El poema, por eso yo te reclamo, pero en el buen sentido de la palabra, porque la poesía uno no la escribe con la métrica musical.
la escribe con la métrica poética, ¿ya? La libertad de creación que hay. Exactamente. Pero para llevarla de repente a un tema uno tiene que variarle cosas porque la métrica que tiene Es de complejo. 3/4, 4/4 que ustedes quieran hacer, Es muy no, complejo. la letra no calza. No calza, no. Y ese es un desafío enorme y no es fácil. Porque ¿cómo se llama? El ritmo no se tiene que perder. Perdón, ¿se está escuchando bien o porque hay un...? Sí, se escucha ya, bien. perfecto. Sí, ese es un tema muy interesante, por eso que yo le llamo poesía musical. El poeta cuando escribe abiertamente, como el caso tuyo que hiciste tú Océanos de Arena, es un poema largo que describe todo lo que el autor quiere describir con sus propias palabras. Y el músico tiene el desafío de tomar esa obra, introducirla en una línea melódica que a veces es repetitiva y que sea también entretenida, que a la gente le llegue. Entonces, no es fácil. A veces hay que, sí, con la venia del mismo autor, cambiar cierto orden. Casi no las palabras, cierto orden. Y uno le da el sentido. Es un desafío no menor, eso es lo que es la poesía musical. No, es algo que no es fácil, te digo. No es fácil, no es fácil. es bien Yo conozco difícil. autores que han tratado de musicalizar poemas y a veces lo han logrado bien, a veces no. Ya, A por lo veces te mismo. pueden echar a perder el Sí, porque también conozco músicos que han sido muy estrictos en la letra y de repente la musicalidad del poema te queda Por como ejemplo, dando vueltas. del Hernán Rivera, nuestro amigo Nano. Canto al Norte. No, Canto al Norte creo que quedó bastante bien, muy fuerte. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¡Pah! Queda. Sí, Pero porque el ritmo con que lo musicalizaron también da mucho va tomando sentido. fuerza, va tomando fuerza. Sí, no, totalmente. Creo que eso fue también un tremendo aporte. Esa es parte de la obra tuya, Mario, de musical, musicalizar poemas, y creo que eso se ve reflejado acá, en este ¿cómo se llama? CD. Todavía ocupamos CD, ¿eh? Bueno, en este CD donde está, ¿cómo se llama? El mágico mundo del desierto de Atacama, músico y poeta retratan el desierto. Claro, eso se hace así porque si bien es cierto, los álbumes hoy día ya no salen en CD, pero sí permite cerrar un formato. Es decir, hay un álbum ahí, que eso se usa principalmente hoy como souvenir, Sí, correcto. pero cierra un trabajo. Por eso es que es importante. Uno lo No, además regala. está en buena calidad, no en MP3, Claro. calidad WAV, que es una buena calidad junto Exactamente. con los FLAC, que son de alta fidelidad y uno puede escucharlo muy bien. Exactamente. No, este trabajo creo yo que fue bastante certero. Y parte de esto se mostró en Rusia, se Sí, mostró en impactó Francia. bastante. Mira, fíjate que estando allá, ya no estamos yendo a la música de nuevo, pero Sí. estando allá en una reunión que tuvimos con músicos rusos, justamente con la orquesta sinfónica, me acuerdo que era la orquesta sinfónica de la Fuerza Aérea Rusa, creo, Sí, algo así. creo que sí. Ya, la cosa es que ellos decían, mira, nosotros acá nos vienen muchas orquestas a tocar lo nuestro, lo de nuestros propios grandes autores. Y tú comprenderás, me decían a mí, que bueno, Que está bien, es lo de ellos. es lo de ellos, pero nosotros, decían ellos, tocamos a nuestros autores con más sentido que los que vienen de afuera. Pero cuando ustedes vinieron y tocaron lo de ustedes, los de su territorio, eso es lo que nosotros queremos, decían ellos. Por lo tanto, ese es un valor muy importante y que a veces acá siento yo, después de tantos años en esto, no se le toma tanto el peso o no lo descubren. Es que es lo mismo que cuando uno escribe, cuando uno canta. Cuando uno canta lo propio, obviamente le pone el sabor de lo propio. Claro. ¿ya? Es indudablemente cuando tú tienes a un gran salsero cubano, tú la salsa que toca él, tú no la vas a poder tocar. No la ¿ya? vas a poder No vas a tocar. poder tocar la caja como la toca un peruano, Por porque supuesto. tienen la sangre implícita, ¿cómo se llama? El ritmo, la Exacto. forma, y es algo que uno lo ha estudiado, que no sé qué es ese, qué sé yo, que no permite que otro Los músico cubanos que sea le llaman igual, cubanidad, ¿te acuerdas? Sí, Cubanidad le otro decían. músico de igual talento, todo no toca igual. No ¿ya? toca igual. Porque tienes ese componente que es que te diré yo que viene de la cuna, ¿ya? Claro. Haberlo escuchado, la musicalidad, con escuchado la forma, todo, y la tocan, la cantan. Está en su ADN, es parte de ellos. Lo mismo pasa con esto, cuando tú escuchas, porque me acuerdo cuando en La Habana hicieron tocar a varios niños música andina, que es Claro. una locura, unos talleres de música andina con tarcas y con distintas cosas. Claro, sonaba bien. Era otra bonito, cosa. Pero no Claro. era el sonido que No tú era el escuchas de la sonido, tarca acá andina de los músicos, o el charango, o la guitarra. Es diferente. Es otra cosa, ya ellos tienen otro sentido musical, otra musicalidad en el oído, que para ellos suena muy bien y para uno suena raro. Exactamente. Sin sonar mal, ¿no? Exactamente. No suena mal, pero raro, ¿ya? Entonces yo Exactamente. creo que va por ahí el tema, y ese es un tema absolutamente identidad. Y eso en lo musical se lleva a la literatura, porque Sí. en la literatura, tú que tienes
tremenda experiencia en todo esto. Yo me imagino que tú te darás cuenta de las plumas que escriben del norte, pero no son del norte. No, totalmente. Lo que pasa es que cuando alguien escribe de su vivencia y es del norte, se nota. Porque tú vas a encontrar en detalles de una frase, detalles de forma como nombra la piedra, como nombra, no sé, la chusca, cuestiones puntuales, que tú dices, ya, este ha vivido acá. ¿Ya? Claro. A diferencia de cuando alguien escribe del norte, que no es del norte, que obviamente se interioriza de cosas, pero no sabe el detalle. Exacto. No sabe la gracia fina de lo que es haber vivido acá. Como si yo me pongo a escribir de Chiloé. Voy a escribir paisajes, voy a escribir lugares comunes, pero no voy a escribir como un chilote. No es tu esencia. No, porque no viví ahí, no lo sentí, no lo llevo en la sangre, no viví la lluvia, me empapé hasta decir basta, no lo hice, ¿ya? Claro. Pero ellos tampoco no imaginan con un desierto absolutamente seco, árido. Eso uno que va, cuando nosotros traemos la delegación de otros países, lo llevamos al geoglifo Raúl Zurita, ¿ya? Sí. Alucina. ¿Ustedes estuvieron ayer, creo, anteayer? Ayer llevamos una delegación grande de argentinos, paraguayos y cubanos. Alucinan, claro. No lo imaginan. Uno dice, tú vas y tú no estuviste con nosotros en otros lugares, en Cuba, cuando uno decía el desierto, se imaginaban estepa larga de arena, como el Sahara. Yo estuve cuando se inauguró y estaba Raúl Zurita, ¿te acuerdas que hicimos cuando inauguraron los trabajos, hicimos un pago a la tierra? Un pago, sí. Pero se imaginaban el desierto del Sahara, el Far West. Claro, lo que tú tenías dentro del colectivo, lo que es un desierto. Pero cuando tú lo llevas, ven cerro de colores, piedras por todos lados, no hay planicie, qué sé yo, viento, todo. Alucina. Espectacular ese lugar. Alucina, sí, la gente alucina también. Sí, es un lugar que yo creo que hace un programa que tenemos que rescatarlo fuertemente, que es de verdad que el geoglifo Raúl Zurita, creo, hoy día debe ser uno de los patrimonios vivos presentes más importantes que tenemos y muy subvalorados, ¿ya? Exacto. Entonces, ahí uno dice, pucha, gracias a los dioses, a los que creen en dioses diferentes, que nací en esta tierra. Ahí dice uno eso, porque realmente es tan fuerte lo que está alrededor, el paisaje es tan potente para nosotros, que es imposible no emocionarse con eso. Y eso está volcado en las creaciones. Sí, porque vivimos ahí. Me acuerdo cuando hicimos con Pato Maturana, fuimos a hacer ese proceso de rehabilitación del geoglifo y Raúl quedó fascinado con ese tema. Oye, Mario, vamos a ir a una pausa y ahí nos abocamos directamente a la obra tuya, porque ya sí, ¿por qué ustedes no me llaman la atención? Siempre que traigo invitados, nos empezamos a hablar de cualquier cosa y después en el segundo bloque uno se va volando con el tema de la literatura. Yo, el director del programa, al final me va a matar, pero bueno. Si me conocen, ¿para qué me invitan? No, así es el tema. Vamos a una pausa y volvemos. Y ya estamos de regreso nuevamente en este espacio, en este podcast Entre Páginas, el podcast que queremos atraer al mundo de la literatura, los libros, para que usted se acerque y conozca. De verdad que no hay nada más maravilloso que leer. Leer te hace imaginar, leer te hace viajar, leer te hace bien. Más libros, más libres, más libres, más libros. Es una frase que hemos acuñado con Hernán Rivera de Teler durante mucho tiempo y que dice mucho respecto de la importancia de la lectura. Y a través de este podcast, que llega a ustedes gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, queremos hacer eso, que los autores, los libros y la literatura llegue a usted, pueda conocerlo y podamos sacarnos ese fantasma de que la literatura no es algo masivo, que la literatura es algo complejo, que la literatura es fome. No lo es. Estamos conversando con Mario Bernal, nos fuimos por cualquier rama en este minuto, pero ahora quiero aterrizarlo. Mario, yo te conozco 2 o 3 libros. Sí. Este fue el primero que lo hicimos en conjunto con la editorial de nosotros, Filsic, que se llama Tiro Echado. Primero, ¿qué es Tiro Echado para que la gente conozca? Claro, bueno, Tiro Echado efectivamente lo sacamos por la editorial Filsic y recuerdo, Patricio, que ese año que lo lanzamos fue el libro más vendido en Filsic, sí, en ese año. Sí. Le fue muy bien a este libro, más grande. Bueno, Tiro Echado es el nombre que se le da a aquel tiro de tierra para levantar caliche que no explota. Exacto. Acuérdate que los calicheros antiguamente perforaban el territorio, claro, ponían ahí, lo llenaban de pólvora y lo hacían explotar. Y cuando eso no ocurría, se llamaba tiro echado. Entonces, a tiro echado había que irlo a ver, a ese tiro cuando estaba echado había que mandar a alguien a revisarlo. Iba con mucho cuidado a revisarlo, a ver qué es lo que había fallado y muchas veces era un tiro retardado.
Y se provocaba accidentes. Y provocaba un accidente, y eso era muy, muy común, pasaba. Sí, en esa época en que era muy precaria la situación de los mineros. Exactamente. Entonces, esto se describe en un cuento que se llama Tiro Echado, y que ese cuento concursó en justamente era Cuentos de la Pampa, Soquimich, que eran las primeras versiones de Cuentos de la Pampa de Soquimich. Fui jurado. ¿Tú fuiste jurado Sí. ahí? Ya. Y me acuerdo que el Nano también fue jurado. Y no éramos tan amigos en ese tiempo, así que no es por eso que ahí ganó ese cuento. Ganó. Probablemente. No me acuerdo, pero probablemente haber ganado. El Tiro Echado. Y ahí surge la idea de unirlo con otros cuentos que habían, como te contaba delante, habían ganado ciertos concursos, y se armó este libro. Este es un libro de cuentos. Es de cuentos. Cuéntanos un poco, valga la redundancia, cuéntanos de los cuentos que hay en este libro Tiro Echado. Bueno, en este libro Tiro Echado hay bastantes cuentos, todos, digamos, que yo los fui juntando a través del tiempo, y que también algunos de ellos forman parte de las canciones, los transformé también en canciones. Por ejemplo, El Enganchado está puesto ahí. Dile a la gente que es El Enganchado también. Describirle un poco. Claro, El Enganchado son o fueron aquellos personajes trabajadores que llegaron a estas tierras en busca de una promesa de un mejor vivir a través del trabajo salitrero. Entonces eran mineros improvisados realmente, mineros improvisados que llegaban a esta tierra a ejercer de pampinos, de calicheros. Y muchas veces eran gente que venía trabajando en la zona central, en la agricultura, por ejemplo. Que venían engañados. Y venían un poco engañados por el tema de que aquí se iban a convertir en grandes, iban a obtener grandes riquezas, explotando el caliche, lo cual nunca fue cierto. Entonces, finalmente llegaban estos enganchados acá y se decepcionaban, vivían en esos caseríos que nosotros... Una vida muy precaria. Claro. Pero ese escribiste un cuento sobre el enganchado. Sí, y también un tema del enganchado. Sí. ¿Cuál otro más cuento hay en este libro? Mira, muéstralo ahí a la cámara, a tu cámara. Lo importante, voy a decir varias cosas. ¿Esta es mi cámara? Sí. Ahí. Primero, este libro, y no quiero dejar de olvidarme, tiene un cuadro acá. Sí. Un cuadro de Marco Franasovich. Tremendo artista. Tremendo visual artista acá. local, muy amigo mío. Se integra un cuadro del norte. Entonces hay una serie de símbolos acá puestos que dieron vida a este libro. Está La Poderosa. La Poderosa es un cuento que también tú lo conoces. Sí. El cuento de La Poderosa concursó En el Católica del Norte. en el Que concurso. también fui jurado. No, qué extraño. También fui jurado. No quiere decir que yo haya premiado mal. Coincidía. Me estaba solamente. premiando todo. No. Y ese cuento también obtuvo un lugar importante en ese certamen. También se incorporó acá. De acuerdo. La Poderosa. ¿Qué es lo que es La Poderosa? Es una goleta pesquera. Sí. Una goleta pesquera que emprende un viaje hacia el interior del océano, y ahí queda, producto de que ellos empezaron a llenar sus bodegas de peces, Queda ahí varado. queda varada. Se inundan las máquinas y queda varada, y va a dar a Perú. Y ahí se genera todo un tema interesante que hasta el día de hoy ocurre. Sí, me acuerdo que lo leí cuando estaba en ese Muy jurado, y entretenido, también fue parte de la votación mía, me acuerdo. Después, más allá del 23, el 23 es el Paralelo 23. Sí. Paralelo 23. Ahí queda una oficina salitrera donde cada año, abandonada, iban a los antiguos habitantes de ese lugar, iban a lo que ocurre actualmente Con Pedro Valdivia, Valdivia, que hacen allá. claro, llegaban ahí a hacer su visita. A recordar viejos tiempos, Y con los años cada vez quedaron menos, hasta que al final solo llegaban 2 personas. Y ahí ocurre una serie de cosas que ocurren en ese todo también en la onda nortina, pero dándole un toque de algo entretenido, o sea, algo que al final con el desenlace tú te encuentras con una sorpresa. Eso, de eso se trata. También está El Último Actor, eso en homenaje a mi padre que fue actor, y que también transcurre en una oficina salitrera donde una persona se extravía y llega a un lugar donde habían actores que estaban en el teatro antiguo abandonado. Se genera ahí toda una trama. Y así, por ejemplo, están
Los dioses del teatro, donde yo hago un recuerdo de por qué razón me volví músico, o músico andino, o músico nortino. Resulta que mi madre, mejor dicho, me llevaba siempre a los conciertos de la orquesta, y a mí me empezó a gustar eso, y quise estudiar cello. Entonces mi mamá, ni corta ni perezosa, ella ve que el niñito le gustaba el cello, porque miraba mucho a un señor que tocaba el cello. Entonces me matricula en el conservatorio, y ahí estuve, hasta que mi padre, pasaron los años y se le ocurre la mala idea de llevar a mi casa un charango. Y ahí mató mató el cello, y me querían puro pegar, porque después el aparato del cello que me habían comprado con tanto esfuerzo, en esas épocas era difícil tener un cello chiquitito a medida. Lo deseché y me quedé con el instrumento. Me ha pasado con mi hija más de alguna ¿A ti te ha pasado? Oye, espérate. Conversando ahora en este minuto, me doy cuenta que mucho de la literatura y también probablemente mucho de la música que compone, hay mucho de tus padres. Bueno, tus padres fueron unos destacados actores y directores teatrales acá en Antofagasta, Teresa Bernal y Mario Bernal. Yo creo que de los más importantes que han pasado por acá por la zona. Y claramente parte de tu obra cuando el teatro, el actor, hay mucho de eso. Hay mucha reminiscencia, no quizás a ellos directamente, pero al mundo de ellos, al mundo igual te incorporaron, a la memoria de ellos. ¿Es así, claro, Mario? por supuesto, es así. Mira, te voy a decir algo. Mi padre, Mario Bernal, me heredó varias cosas, todo este gusto, mi madre igual, por la nortinidad, por el patrimonio, por la identidad nortina. Recorrimos cuántas veces la Pampa juntos íbamos, y tal es así que llegó un momento cuando él ya no estaba en esta tierra, yo me puse a pensar, dije, pucha, yo soy Mario Bernal, pero Mario Bernal Duarte, y trataba siempre yo, antes de que él no estuviera aquí, de hacer la diferencia. No, él es Mario Bernal Ariste, el escritor, y yo Mario Bernal Duarte, o el actor, y yo Mario Bernal Duarte, el músico. Y después dije, no, porque si algo me heredó, también fue el nombre. Sí, entonces hemos continuado con un poco con esa tradición de Mario Bernal. Y que viene con tu hijo y ya está tocando con el bajo, está tocando cosas periodistas, y también tiene un gusto por la artística. Espero que sí. No, son tradiciones que se heredan. Esa es la tradición. Y tanto es así que ese libro que tú tienes en la mano, este libro que voy a hacer, el Matasapo, de la cual fui yo el editor, ¿ya? Tuve la suerte de ser el editor, lo leí, te dije en su minuto que era muy buena obra, algunas correcciones menores que creo que hicimos, no me acuerdo bien a esta altura, pero que lo incorporamos dentro también de la editorial Pilsic, dentro de un catálogo regional que hoy día he leído en los justamente colegios, eso es lo que... yo encontré muy interesante esta obra porque es distinta, es una obra de un viaje que recorre padre e hijo, que se encuentran con un personaje bastante particular y que lo lleva a recorrer historias que más bien rozan el surrealismo, absolutamente. Absolutamente. Pero todo en el marco del desierto de Atacama. Siempre hay. El matasapo. ¿Qué es el matasapo primero, Mario? Explícale a la gente qué es un matasapo. Buen punto. Mira, el matasapo, al igual que hablamos recién del enganchado, tiro echado, son términos salitreros del glosario pampino, le llaman algo. Correcto. Glosario pampino. El matasapo era aquel niño que a principios del siglo pasado lo llevaban a la pampa salitrera, me refiero a las calilleras donde se explotaba el salitre, a trabajar junto a su padre. ¿Para qué? Para aportar también con algún sustento, aunque sea mínimo, al sustento familiar. Entonces estos niños que tenían 10 años, 11, 12 años, eran como la copia del minero, del particular, que era el minero, el que estaba en el territorio del particular, una copia en miniatura. Tenían un machito, que era ese martillo, chiquitito. Si el otro era de 15 libras, este era de 6 libras. Tenían el mismo gorrito, los bototos chiquititos, todo en pequeño. Era como una miniatura. Pero este niño que estaba en formación, sus huesos, sus músculos estaban en formación, muchas veces al trabajar tan duramente en la pampa, sufrían físicamente después. Sí. Eran después personas bastante complicadas en la pampa, estaban con sus problemas físicos. Y ese matasapo se llama así porque cuando el minero, su padre, que rompía el caliches con el macho,
dejaba algunos bolones o piedras grandes, él seguía rompiendo y el niño chico, su hijo, era el que las tenía que romper en pedazos más pequeños para poderlas meter en los sacos, por ejemplo. Entonces, ese bolón le llamaban sapo al bolón de piedra. El matasapo era el niño que mataba. El niño que los rompía y que los mataba era el matasapo. ¿Por qué ese título se lo pusiste a la novela? Mira, ese título surgió justamente acá en Filsic. Y surgió porque me acuerdo yo de que una vez yo estaba con este libro Tiro Echado tratando de promoverlo y entra un señor que venía en una silla de ruedas en la Filsic, en una de esas Filsic del ferrocarril, y llegó y venía con el libro en la mano, venía así y llegó al lado mío, me lo presentó su hijo, que era un hombre mayor también. Me dijo, el caballero me dijo, mire, yo quiero este libro porque yo sé lo que es un tiro echado, porque yo tenía 2 amigos, me dijo. Un amigo mío era, ponle tú, Juanito, que murió por un tiro echado. Y mi otro amigo era un matasapo, me dijo. Ya. Y ahí me contó la historia de su amigo y el matasapo, y ahí me nació la idea. Entonces... sí, porque el libro no tiene el relato no tiene mucho que ver con un matasapo, digamos. Es la historia central, la historia final, porque el libro habla de que en tiempos antiguos, en los tiempos de este señor del que entró en la silla de ruedas, había un niño que trabajó como matasapo en una oficina salitrera, específicamente en la Mapocho, la oficina salitrera Mapocho, que era donde vivió mi padre. Para variar, estaba mi padre. Entonces, en esa oficina salitrera, este niño, cuando rompió un bolón de caliche, encontró un amonite. Amonite es un fósil. Estas rocas que son fosilizadas. Claro, es un fósil de un caracol. Ese era un amonite. Y él rompe ese bolón y encuentra dentro un amonite. Y lo encuentra tan especial que decide sacarlo de ahí, guardarlo y enterrarlo en el patio de su casa. Ahí lo entierra, en el patio de su casa. Pero resulta que el administrador de la oficina tenía un hijo que coleccionaba estos caracoles marinos que aparecían de repente en el caliche. Y saben de esto, supieron, y van a buscarlo a la casa y a pedírselo que se lo entreguen. Ese niño del administrador quiere que le entreguen esa piedra tan bonita. Y así fue que se genera el problema y el padre y la familia es expulsada de la oficina porque no quieren hacer entrega de eso, porque sienten que una simple piedra, pero pasan por encima de su dignidad. Entonces ellos son echados de ahí. Pasan los años y este niño chico, que era el matasapo, que enterró esto y que le pasó eso a su familia, se transforma en el padre del que cuenta el relato. Ahora ya me hace sentido el tema. Sí. Y el que cuenta el relato es un joven que con su papá atraviesan el desierto en una citroneta. Sí, y el papá le va contando la historia. O sea, no hagamos spoiler porque cuando contamos un poco más de cosas vamos a terminar con la historia. Claro. Este libro usted lo puede adquirir en el Café Literario Filsic, está disponible en Matasapo, una gran historia también compuesta por Mario y que obviamente le llevó a ser parte del catálogo regional. Claro. Mario, amigo, creo que ha sido una conversación muy interesante en ¿cómo se llama? En este podcast, ¿ya? Hemos acercado un poco más a tu lógica musical sin quererlo, pero siempre vamos a terminar con ese tema, pero también literaria. ¿Qué estás escribiendo ahora últimamente, Mario? ¿Tienes algo en mente ya? Sí, en este momento estoy terminando ya está terminada, que se llama La Libretera. También alusivo a La Pampa. También La Libretera era también una jovencita que trabajaba, que a veces dejaba de lado seguir estudiando y la llevaban a la pulpería, otro glosario, a trabajar con el pulpero, ahí llevando las cuentas y la lista de los fiados. ¿Para cuándo está esa novela? Está lista, falta solamente afinar los últimos detalles. Creo que lo vamos a sacar en el catálogo Filsic también. Estábamos en conversaciones. Novedad. No, si vamos a tenerlo en conversaciones con los amigos de Filsic. ¿Quién es el editor de Filsic? Patricio Rojas.
Ahí. Mi nombre se repite en muchas cosas, pero bueno, es al final. Pero esa promete ser una gran historia porque también es entretenida, es bien entretenida. Y Mario nos trajo también para mostrar solamente parte del legado musical que hay, Manos Máscara, que es un legado. Se lo hicimos con Nelly Lemus. Nelly Lemus, ya. 20 años de Punahue donde... ¿Quién quería ver a Mario como cuando estaba joven? Aquí lo va a poder ver inmediatamente a Mario cuando estaba joven, ya, Ahí están mis amigos, Patricio. No, pero claramente Mario Bernal no es el de ahora. Punahue Ritual Urbano, que tiene canciones muy lindas, yo me acuerdo. Sí, es una mirada más moderna. Voy dejando Punahue canta La Pacarisca, también tiene que ver con la Nelly Lemus, ya La Pacarisca de Nelly Lemus, conocida como La Pacarisca, ya. Música y creación de Punahue, retrospectiva instrumental. Solo instrumental. Solo instrumental, que también aquí. Yo Usted participó de eso. Participé en desde lo andino a lo sinfónico. Hicimos las giras por Rusia, por Francia, por Perú, por distintos lados. Giras en las cuales estuvo. ¡Oh, Mario Bernal, súper joven, hombre del tiempo! Quien quiera ver también ¿Dónde puede encontrar un poco la música y la historia de Punahue, Pampa de mi Norte? Mario. Mira, ahora está todo ya en internet. Uno lo puede bajar de Spotify. Y ahí está disponible. ¿Cómo se llama el lugar de Spotify? ¿Punahue? Punahue. Perfecto. ¿Usted que le interesa? De verdad yo se lo recomiendo. Música Punahue es una música de excelente calidad. O sea, no hay nada que decir. Debe ser una de las agrupaciones que más ha marcado, digamos, la música andina en el último tiempo. Y lo digo con conocimiento de causa. Reversionado harto, lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado con muchas de las agrupaciones que practican este tema y son muy buenas, pero creo que Punahue siempre está como un peldaño superior a muchas de las agrupaciones que están, no porque las otras sean menor o peor, sino porque el tema de la composición y el tema de la prolijidad en la letra y en los ritmos, y especialmente en la métrica, creo que es muy bueno. Mario, amigo mío, muchas gracias. Un gusto estar contigo. Tienes un minuto para despedirte de la gente, para decir por qué te tiene que leer, ya, antes que nos cerremos el programa de hoy. Bueno, primero, nuevamente agradecer este trabajo tan importante que hace Filsic. Para mí es un honor estar acá, estar en Filsic, apoyar dentro de todo lo que pueda. Yo siempre he sido muy cercano a Patricio, creo que estar acá otro año más para mí ha sido muy enriquecedor, muy bueno trabajar con este equipo. Yo les pido que por favor se interesen en la literatura que yo entrego. La hago primeramente con mucho cariño, con mucho amor. Solo eso me mueve, no me mueve otra cosa más que de difundir el patrimonio cultural del norte desde mi mirada. La nortinidad para mí es muy importante, la identidad pampina también, y yo sé que para muchos y hoy es más necesario que nunca hacerlo, porque de repente que hemos tenido visitas de tantas otras culturas, de repente se va perdiendo nuestra propia identidad, y esto hay que reafirmarlo siempre. Esa es como la mirada final. Muchas gracias, Mario, muchas gracias por venir. Para nosotros un agrado tenerte acá. No va a ser la última vez que nos encontremos, así que probablemente vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Y a usted, ahora viene Alfredo Gutiérrez, veamos qué libro nos trae. Ha recorrido la feria todo el tiempo y trae un libro, trae otro libro, y recomienda. Libro recomendado por Alfredo, el libro que tiene que leer. Así que veamos, Alfredo, que vamos contigo en este minuto, qué es lo que haces, qué es lo que nos traes y qué es lo que nos vas a hacer apostar para que leamos. Vamos y volvemos. Oye, seguimos recorriendo esta Feria Filsic 2025 y me encontré con Howard Philip Lovecraft, probablemente uno de los escritores más aclamados, famosos y queridos de la historia de la literatura, específicamente o especialmente aquellos que nos gusta el terror. Oye, Lovecraft fue un autor que cambió para siempre las reglas de cómo escribir sobre el terror cósmico. Pucha, pero ¿qué es el terror cósmico? Porque hablamos en un comentario del libro sobre Drácula. Drácula es un personaje concreto, sabemos sus características, que los ajos, que quiere agua bendita. Pero cuando hablamos de Lovecraft, hablamos de un autor que nos dice que somos nada, que el universo es gigante y que dentro de este universo existen figuras mitológicas maravillosas que han existido antes que nosotros y que van a existir después de que el ser humano deje de pisar esta tierra y las otras que vayamos conquistando en el futuro, porque probablemente, ¿cierto? Vamos a llegar a Marte y a otros
y a otras vías lácteas que conozcamos. Oye, y entonces lo que hace Lovecraft es construir una narrativa, una mitología en torno a estos seres que son de todo tipo. Y me voy a referir quizás al más famoso, pero no el más poderoso, que es Cthulhu, o Tulu, o Chulu, como muchas veces uno no sabe muy bien cómo se pronuncia, aun cuando Lovecraft le escribió a sus amigos diciéndole en realidad que la pronunciación era Cthulhu. Oye, les decía entonces que hay seres que están dentro de este planeta Tierra, digamos, que viven en las profundidades del mar, o que están escondidos en la Antártica, en una obra maravillosa que se llama, por ejemplo, En las montañas de la locura, que cuenta justamente la historia de unos científicos que llegan a la Antártica y se encuentran de pronto con edificaciones gigantescas, con peldaños que tienen metros de altura. Entonces, por tanto, quienes subían esos peldaños eran seres gigantes. Y cada obra que va construyendo Lovecraft está articulada en este universo Lovecraftiano, digamos, con estos seres míticos. Oye, para todas aquellas personas que aman el terror, pero desde una perspectiva súper amplia, yo les recomiendo que entren al mundo de Lovecraft, Dagon, hablamos de la montaña de la locura, los mitos de Tulu. Realmente cada texto que él va construyendo va componiendo personajes que siempre tienen algunas características que son bien singulares. Por ejemplo, quienes pueden percibir a estos seres o terminan locos, o terminan abandonados, o terminan muertos. Hay un relato que me acuerdo ahora bien particular de una historia de un tipo que está construyendo una máquina para conectar con lo que según él cree es una dimensión que convive con la misma dimensión que nosotros estamos viviendo. ¿Se acuerda que en Stranger Things la historia cuenta justamente de una realidad que convive en oposición a la nuestra, pero que mantiene una especie de duplicidad de las cosas que nosotros tenemos? Por ejemplo, la casa donde vivimos está duplicada en esta otra realidad. Este relato cuenta la historia de un tipo que construye justamente una máquina para ver esta otra dimensión que convive no debajo, sino en manera paralela. Pero cuando él logra activar la máquina, ve monstruos. Y justamente ese va a ser el hilo conductor de toda esta narrativa de Lovecraft, que fue un personaje muy particular por lo demás, un hombre medio misógino, que toda su vida fue un solitario, no se le conocieron muchas parejas porque él fue educado, ¿cierto?, por sus abuelos en una biblioteca maravillosa. Por tanto, el lenguaje de él es muy rico, muy enchapado, digamos, a la antigua, en comparación con las obras que uno va leyendo en la actualidad, que cada vez hay menos recursos lingüísticos, ¿no? Así que tal vez quienes lean a Lovecraft se van a encontrar también con un lenguaje maravilloso respecto a cómo va contando la historia de estos personajes desdichados, abandonados, y siempre con una visión de que están solos respecto al mundo. Oye, podemos hablar de Lovecraft así horas y horas, pero yo quiero cerrar este comentario diciendo que si usted quiere entrar a esta obra, va a entrar probablemente a una dimensión desconocida, que va a ser la puerta para abrir miles de puertas. Lovecraft es el escritor probablemente más importante en terror. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, Stephen King, que escribe un terror mucho más tangible, que a mí me gusta igual, porque es el terror de la vieja que se vuelve loca, ¿no? Es el terror del maniático o del perro que se desquicia. Todos estos autores bebieron de la sangre de Lovecraft. Súper recomendado, así que los esperamos nuevamente en los stands, porque en cada stand de Filsic ustedes van a encontrar un pequeño Lovecraft.